Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Rey de la creación, por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente miércoles. Es 22 de marzo de 2023 y somos agradecidos con nuestro Señor por el don de la vida, por cada una de las bendiciones que hemos recibido durante estos últimos días, durante estas últimas semanas, en lo que va del año. Ya estamos en este tercer mes y es necesario dirigir nuestra mirada hacia Dios, porque de Él venimos, en Él nos movemos, en Él existimos, y también es necesario que agradezcamos todo aquello que nos rodea, porque también existe gracias a Él. Vamos a disponernos para escuchar el Evangelio de este día, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender, entender, pero sobre todo hacer vida la palabra de nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos:
que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te he compartido en pantalla esta imagen que quizás hayas visto ya en otras ocasiones, quizás incluso la identificas. Es conocido como el infierno de Dante. Dante Alighieri, este escritor de la época renacentista, que escribió la Divina Comedia, y él, digamos, en una cierta interpretación, él escribe ahí en esta obra precisamente como niveles en los que está el infierno. Cada uno de esos niveles dependiendo de la gravedad de los pecados por los que fueron juzgadas las almas que se encuentran en él. Y también dependiendo de esas faltas será el castigo que habrán de recibir. Claro, todo esto es simplemente, ¿verdad?, una manera de ilustrar, una manera en la que Dante Alighieri entendía el infierno, una manera de plasmar quizás esta interpretación. No es algo propiamente doctrinal, ¿verdad? No es algo que enseñe la iglesia como tal, simplemente es una imagen. Pero la he compartido contigo porque en ese sentido podríamos entender que Dante sí plasma algo que es muy importante y es hablar de una justicia. Muchas veces tú y yo nos hemos comportado de manera injusta con nuestros hermanos. Muchas veces tú y yo también nos hemos preguntado, bueno, ¿y la justicia de Dios en qué momento se va a manifestar? Muchos nos preguntamos por qué hay gente que es buena y padece cosas malas, por qué hay gente que está buscando el bien de no solamente propio, sino de todos los que lo rodean. Y resulta que a su alrededor hay gentes que los perjudican, hay personas que buscan hacerlos tropezar, que les meten el pie. Y de alguna manera uno dice, bueno, ¿y Dios por qué no los libra de ciertos sufrimientos a causa de esta gente si ellos son buenos? Es necesario que recordemos que todos tenemos nuestra libertad y en el momento en el que hacemos un mal uso, podemos no solamente salir perjudicados nosotros, sino terceras personas. Cuando un líder, por ejemplo, de una nación decide iniciar una guerra, pues finalmente lleva a esa guerra a todo su pueblo, pero es su decisión la que está trayendo consecuencias negativas y que aparte van a afectar a aquel país al que está finalmente invadiendo.
Entonces, la decisión de un hombre puede traer muchísimas consecuencias. Él ejerce su libertad, pero finalmente el pecado, digamos, esas decisiones van a traer consecuencias que muchas veces no solo lo van a perjudicar a él, sino a terceras personas. Un ejemplo que quizás podemos ver de manera más concreta y tristemente en nuestro país es, por ejemplo, ahora esta abolición que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, de decir que la libertad de conciencia en los médicos no se debe de respetar. Esto hablando específicamente del caso del derecho, mal llamado derecho al aborto. Por lo tanto, si yo soy un médico que va en contra de mi conciencia el practicar un aborto, ahora ya me obligan a realizarlo. Es decir, me convierto en un sicario obligado a realizar este asesinato. Y ocupo la palabra sicario porque es una palabra que ha utilizado constantemente el Papa Francisco para referirse a los médicos que en teoría deben de estar buscando la vida y que se han dedicado a todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, mi conciencia me dicta un juicio precisamente. La conciencia es un juicio. Nuestra conciencia moral radica precisamente en eso, en elaborar juicios, el poder valorar acciones que hemos realizado o que estamos por realizar y valorar si son buenas o son malas. Y si un médico hoy en nuestro país dice es que el aborto para mí es algo malo, independientemente de la creencia, porque incluso hay muchos médicos ateos que entienden que la vida comienza desde el momento de la concepción, que desde ese momento ya hay un genoma identificado perfectamente visible a través de lo que sería la ciencia, de lo que sería la genética específicamente, distinto al de la madre. Y por lo tanto hay que procurar esa vida que ya es la de un ser humano, porque pues entendemos que del vientre de una madre no va a salir otra cosa más que un ser humano, un niño o una niña. Y entonces, por lo tanto, ese médico procuraría esa vida. Y sin embargo, hoy, si él trabaja para el sector salud y específicamente quizás en lo que sería el sector público, ¿verdad? Pues ahora se le obliga a que practique un aborto. Imagínate nada más el daño que se puede llegar a hacer al violentar la libertad de conciencia. Es atentar, ¿verdad?, por un supuesto derecho contra otro derecho. Y entonces nos damos cuenta de que ahí hay todo menos justicia. Todo esto te lo estoy contando para que nos demos cuenta del valor que tiene la justicia en nuestro mundo, pero también darnos cuenta de que el juicio de Dios tarde o temprano va a llegar y de que no solamente aplica con estos dichos populares de decir, el infierno es en este mundo y aquí las cosas se pagan. Por supuesto que no. Hay consecuencias que te va a traer, por supuesto, las faltas que tú vas a realizar aquí. Si yo cometo un asesinato, pues voy a terminar en la cárcel, pero eso no me exenta de lo que sería mi pena en el juicio, ¿verdad? El castigo que me daría Jesucristo como justo juez y que por lo tanto, si no hay un arrepentimiento y no hay ese deseo de conversión, de confesarme, decir ese pecado y entonces recibir la absolución, yo tengo que rendir cuentas de esa falta. El juicio de nuestro Señor es un juicio justo y entonces esa justicia que muchas veces nos olvidamos de que ahí está, de que es algo que permanece, parece que la queremos llevar a un plano como de maldad de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos damos cuenta de que la justicia no es algo malo, sino que más bien la justicia es aquello que se convierte en una recompensa para aquellos que ama el Señor. Y nos ama a todos. El problema es que nosotros nos olvidamos y rechazamos ese amor. Me gustaría compartirte un pequeño cuento que creo que nos deja muy claro que cuando tenemos un encuentro con Dios, es necesario cambiar. El cuento dice lo siguiente: un campesino fue a la ciudad un día de mercado y se quedó a comer en un restaurante de moda donde solo solía juntarse la gente de la mejor clase. El restaurante estaba hasta el tope. El campesino encontró un pequeño sitio libre en una mesa en la que ya había otros clientes. Al comenzar a comer, se concentró un momento bajando los ojos y recitó una breve oración. Los demás comensales lo observaron con curiosidad,
pero no estaba exento de ironía y de burla. Un joven le preguntó, ¿en tu casa lo hacen siempre así? ¿De verdad todos rezan? El campesino, que había comenzado tranquilamente a tomarse su sopa, contestó, no, en casa siempre hay alguno que no reza. Ah, sí, exclamó el muchacho, siguiendo con el tono de ironía. ¿Y quién es? Prosiguió el campesino a contestar. Sencillamente, el burro, la vaca, el cerdo. Alguno de ellos siempre se queda sin rezar. Y quizás tú podrías decirme, ¿este cuento qué tiene que ver con la cuestión de la justicia? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque nuestra manera de actuar va a ser precisamente lo que el Señor nos va a juzgar. No importa el juicio que nos hagan las demás personas, no importa cómo te califique el otro, no importa las calumnias, las difamaciones, no importa que se burlen de ti. Lo que te debe de importar es hacer lo que Dios está esperando que hagas. A este campesino se burlaban de él, pero él simplemente hizo lo que sabía que tenía que hacer porque era una persona agradecida con Dios. Y también eso es justo. Agradecerle a Dios es parte del tratarlo como se merece. Algunos juristas romanos en aquella época, en los primeros siglos de nuestra era, después de Cristo, precisamente hablaban de que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Darle a Dios lo que es de Dios, darle al César lo que es del César, y cada uno de nosotros recibiremos también lo que nos toque por nuestra manera de actuar. Me gustaría ir cerrando esta idea de la justicia con unas palabras de San Jerónimo, este padre de la iglesia y obispo, aquel que tradujera la Sagrada Escritura, y que dice lo siguiente: cuando el pueblo sea llevado al cautiverio porque no tuvo ciencia, y perezca de hambre y arda de sed, y el infierno agrande su alma, y bajen los fuertes y los altos, y los gloriosos a lo más profundo, y entonces sea humillado el hombre, y haya recibido conforme a sus méritos, entonces el Señor será exaltado en el juicio, que antes parecía injusto. Dios santo será santificado por todos en la justicia, para que se cumpla aquello que dijo el Evangelio. Es necesario que recordemos que los juicios de Dios escapan a lo que nosotros podemos pensar. Pero San Jerónimo nos recuerda que tarde o temprano aquellos que se burlaban de nosotros en este mundo, que tarde o temprano aquellos que actuamos con soberbia, que actuamos con prepotencia, aquellos que no actuamos conforme a nuestra recta conciencia, tendremos que rendir cuentas. Que nuestra conciencia te dice siempre, actúa de este modo y no de este otro, y que así es como tenemos que hacerlo. Que nos demos cuenta de que muchas veces deformamos los juicios o queremos manipular nuestra conciencia, pero que al juicio de Dios nadie escapa. Pidámosle al Señor que nos dé una conciencia recta, que sepa buscarlo, que sepa encontrarlo a Él, para que el día, que tarde o temprano llegará, que sea nuestro juicio, podamos gozar de la recompensa que Dios nos ofrece, la vida eterna, esa plenitud que en este mundo jamás podremos imaginar. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente miércoles, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezcan contigo y con tu familia. Ayúdanos a compartir este evangelio para que más gente pueda escuchar la palabra de nuestro Señor y que todos juntos colaboremos para cumplir desde esta vida su voluntad, hacer del reino de Dios la morada en este mundo. Que el Señor te bendiga y te guarde.